Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Bienvenidos a nuestro curso de cristianismo, años 0 al 2023. Este es un curso que hemos estado dando en la Iglesia Bautista de Lakeland y vamos a estar varias semanas tratando de hacer un análisis lo más práctico posible de la historia de la Iglesia, desde su fundación en la ascensión del Señor Jesucristo al reino de los cielos hasta el día de hoy. Y hoy nos toca nuestra cuarta clase. La primera clase estuvimos hablando de la importancia de hacer este estudio, en la segunda clase estuvimos hablando de los apóstoles, la tercera clase estuvimos hablando específicamente del apóstol Pablo y también acerca de esas teorías acerca de si el apóstol Pedro fue papa o no y cómo murió el apóstol Pedro. Algunas leyendas que se tejen alrededor de su muerte. Así que en nuestro canal, donde publicamos estos videos, La Palabra de Verdad, usted puede ubicar perfectamente esos videos anteriores y hoy tenemos nuestra cuarta clase. Hoy estaremos hablando acerca de la primera iglesia, la iglesia original. Antes de esta iglesia no hubo otra iglesia cristiana. Así que hoy estaremos hablando de algunos aspectos en relación con la primera iglesia. Voy a permitirme abrir un archivo donde tengo las láminas que nos van a permitir desarrollar la clase de hoy. Muy bien, la primera iglesia de todas, esta es la clase número 4. Vamos a comenzar hablando acerca de la fundación de esta iglesia. ¿Cuándo se fundó la iglesia del Señor Jesucristo? Debemos ubicarnos exactamente en el momento en el cual Jesús se despide de sus discípulos allá en el monte de los Olivos. Eso fue aproximadamente en el año 30 después de Cristo. No puedo entrar en detalles de por qué el año 30 después de Cristo si se supone que Cristo murió de 33 años. Debería de ser el año 33 después de Cristo, el año 34 después de Cristo. Pero ya hemos explicado en otras ocasiones que hubo un ajuste en el calendario gregoriano por un error que se cometió en el cálculo del nacimiento de Cristo, que se descubrió muchos años después. Así que el año, comparado con el tiempo que estamos viviendo, fue el año 30 después de Cristo, porque Cristo realmente nació 4 años antes de lo que se creyó al principio. Debo hacer esa aclaratoria siempre porque la gente se confunde con respecto a las fechas. Entonces, en la primavera de ese año 30 después de Cristo, recién ascendido Cristo a los cielos, se funda la primera iglesia. Exactamente fue el día de Pentecostés. Esto ocurrió 50 días después de la resurrección. Recordemos que Jesús resucita, pasa 40 años entre los discípulos, 40 días entre los discípulos, aparece, desaparece, sale, entra durante esos 40 días y luego los lleva al Monte de los Olivos, allí se despide de ellos, les encomienda la gran comisión y asciende a los cielos. Ellos regresan a Jerusalén, al aposento alto, se reúnen a esperar la promesa del Espíritu Santo. Muy bien, en el día 50, cuando se está celebrando la fiesta de Pentecostés, entonces se manifiesta el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a los creyentes por primera vez en la historia a habitar permanentemente en los creyentes en Cristo Jesús. Ese evento ocurrió en medio de una fiesta que ya existía antes de Jesucristo. Algunas personas piensan que Pentecostés significa algo que tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo y que de allí surge la palabra Pentecostés, pero no es así. Pentecostés viene de 50. Era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y era una de las tantas fiestas judías, como la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba 4 meses después de este Pentecostés.
Así que usted no se deje mal informar pensando que Pentecostés es una palabra propia de una denominación cristiana. No, Pentecostés es el nombre de una tradición, de una fiesta judía que era también llamada la fiesta de la cosecha. Entonces, en ese tiempo, cuando se dio esa fiesta, así como Cristo murió y resucitó en medio de la Pascua, la venida del Espíritu Santo a la iglesia ocurre precisamente el día de Pentecostés, cuando ellos están reunidos allí en el aposento alto. La primera iglesia, la iglesia cristiana primera que existió, tenía su sede en la ciudad de Jerusalén y sus dos sitios de reunión principales eran el aposento alto, donde recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y luego el pórtico de Salomón en el templo de Jerusalén. Esos eran básicamente los dos puntos de reunión. Se piensa, se cree que a los alrededores de Jerusalén y por toda la tierra de Judea podían haber otros creyentes en Cristo, pero no se identifican a través de la historia como ramas de la iglesia. Así que la iglesia principal, la iglesia original, la primera iglesia, estaba radicada en Jerusalén. Una de las características de esta iglesia es que todos sus miembros eran judíos. Un poco más adelante vamos a ver cómo estaban discriminados estos grupos de judíos, pero todos eran judíos. Y además de eso, se cree este tiempo que vamos a estar estudiando en la clase de hoy es más o menos de unos 5 años. Es decir, desde el momento que ocurrió la venida del Espíritu Santo hasta que la iglesia empieza a expandirse a otras zonas producto de la persecución, pasaron más o menos unos 5 años. Así que este periodo del que vamos a hablar hoy habla más o menos de un quinquenio. En el año 35 después de Cristo, ya la iglesia de Jerusalén se había consolidado. ¿Cuál era la característica de esta primera iglesia? ¿Y cuál debe ser la característica de cualquier otra iglesia que se llame cristiana? Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, yo debo ser muy enfático en esto, porque en estos 21 siglos de historia cristiana han surgido decenas y decenas de ramificaciones de cualquier cosa que se llame iglesia cristiana. Hay muchos grupos, sectas, denominaciones y distintas manifestaciones basadas en el cristianismo. Por supuesto, la gente con los años se ha preguntado, ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Incluso muchos pugnan, pelean por decir que son la iglesia cristiana verdadera, la iglesia original. Pero la iglesia original, la que estaba en Jerusalén, la que dejó Jesucristo, cuando todavía no se había manifestado ninguno de estas subdivisiones o ramificaciones, era una iglesia que estaba constituida por todas las personas que en ese momento creían en su corazón y confesaban con su boca que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador de la condenación del hombre como resultado de su pecado, y que todo aquel que creyese en Jesús y le obedecía como Señor eran los verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, la característica que siempre ha distinguido a cualquier grupo que se autodenomine como cristiano son aquellas personas que, como centro de su fe, como centro de su confesión, creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el único y suficiente Salvador de sus vidas, y rinden sus vidas en obediencia al Señor. Es importante recordar que muchas personas ven a Jesucristo como su Salvador, pero no lo ven como su Señor. Y Jesucristo es ambas cosas. Es Salvador y también es Señor de nuestras vidas. Así que esa era la característica principal de esa iglesia. Debemos hacer una aclaratoria que ya la mencioné brevemente hace unos minutos. El día de Pentecostés, que es, vamos a decir, el evento que inaugura la iglesia, porque es la venida del Espíritu Santo, se inicia precisamente ese día, el día de Pentecostés, pero no tiene nada que ver este nombre de Pentecostés con una denominación en particular.
Esa era una fiesta que se celebraba ya con antelación, y de allí se origina entonces el nombre, por ejemplo, de Pentecostal o Pentecostales. De allí surge esa denominación o el nombre de esa denominación, que no tiene nada que ver con nuestra clase de hoy. Pero la palabra Pentecostés no tiene que ver necesariamente con un asunto de una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó en el día de Pentecostés, pero la fiesta de Pentecostés ya era una fiesta que existía mucho antes de la muerte, resurrección, ascensión del Señor Jesucristo y de la venida del Espíritu Santo. ¿Quién es el fundador de la primera iglesia? Es muy importante seguir recalcando lo que hemos recalcado en la clase número 2, en la clase número 3 y hoy también, que el verdadero fundador, la piedra angular, la base, la raíz de la iglesia cristiana, sin duda alguna, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que Él fundaría la iglesia y que Él es el verdadero fundador de la confesión cristiana. Por supuesto, se necesitaba que Jesús ascendiera a los cielos a ejercer lo que Él hoy en día ejerce, que es su función sacerdotal, intercesora entre el Padre y los creyentes. Pero el Espíritu Santo vendría para convertirse entonces en el ayudador, en el protagonista que está con la iglesia, a fin de que la iglesia y los discípulos del Señor podamos cumplir con la labor que Él nos encomendó. Así que podemos decir, sin duda alguna, que el fundador de la iglesia cristiana fue Jesucristo y dejó al Espíritu Santo como el que dirige y el que alienta y el que ilumina el camino de los creyentes de la iglesia. Así que Jesucristo tiene la función de ser el sumo sacerdote. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que intercede ante el Padre Celestial y el Espíritu Santo es su representante aquí en la tierra. ¿Por qué quiero hacer énfasis sobre esto? Porque en la tierra actualmente hay una persona que a través de los siglos se ha autodenominado el sumo sacerdote y el vicario de Cristo. Pero atribuirle estos dos títulos divinos a un ser humano realmente es algo muy temerario. Solamente Jesucristo es el sumo sacerdote y solamente el Espíritu Santo es el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra, y bajo ninguna circunstancia ningún ser humano pecador. ¿Cuál fue el efecto que se produjo con la venida del Espíritu Santo aquel día de Pentecostés, cuando la iglesia arranca esta carrera de 21 siglos hasta el día que Cristo venga? Bueno, en primer lugar, los cristianos a través del Espíritu Santo fueron, son y serán iluminados en sus mentes y sus corazones para ser guiados a toda verdad. Esa fue la promesa que el Señor Jesucristo hizo acerca de lo que haría el Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Él nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. También nos ilumina y nos guía a toda verdad. Eso lo hizo con los discípulos del primer siglo, lo ha hecho con todos los creyentes de todos los siglos, lo hace con la iglesia de hoy en día y lo hace con cada persona que viene a los pies de Cristo. Además de eso, el Espíritu Santo le permitió a esos hombres de la época y nos permite a nosotros entender que la obra de Dios tiene que ver con un reino espiritual, no con fines u objetivos terrenales, carnales, temporales. En aquella época, los discípulos tenían la expectativa de que el Mesías los libraría del yugo político militar del Imperio Romano. Muchos de ellos estaban esperando que Jesús se convirtiera en el líder de una revuelta que les permitiera obtener de nuevo su independencia. Pero Jesucristo no vino a establecer ningún reino terrenal humano, sino que vino a salvar al pecador. Primeramente al judío, como dice Romanos 1:16, y también al griego. Así que el Espíritu Santo nos permite conectarnos, sintonizarnos con un propósito espiritual más allá de cualquier propósito terrenal o temporal. Y además de eso, el Espíritu Santo
nos permite recibir el poder para vivir una vida conforme al Evangelio y para testificar. Jesús dijo claramente, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Conclusión, el Espíritu Santo nos ilumina, el Espíritu Santo nos permite entender el propósito espiritual del Evangelio y el Espíritu Santo también permite que vivamos una vida conforme a las Escrituras y nos da el poder, nos da el ánimo, nos da el valor para testificar de Cristo. Y así ha sido desde el primer día de la iglesia hasta el día de hoy. Un cristiano que, diciendo que es cristiano, no ha experimentado estas tres cosas, debe preguntarse realmente si ha nacido de nuevo, si realmente ha experimentado el nuevo nacimiento. Porque si no es así, si no experimenta estas cosas, posiblemente aún no ha creído en el Señor Jesús. ¿Quiénes eran los miembros de la primera iglesia? ¿Quiénes fueron esos primeros miembros? Bueno, sabemos con precisión que los miembros de la primera iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, la iglesia original, era alrededor de 120 personas. Lo sabemos porque el libro de los Hechos así nos los dice en el capítulo 1. Dice que los que se habían reunido en el aposento alto después que despidieron a Jesús eran como 120 personas. Así que más o menos ese es el número. ¿Quiénes conformaban esas 120 personas? Sin duda estaban los apóstoles, excepto Judas, y estaban los hombres y mujeres que habían estado cercanos a Jesucristo durante su vida ministerial. Evidentemente ahí estaba María, la madre de Jesús, y estaban otras mujeres y hombres que habían estado muy cerca del Señor durante su ministerio. Como dije hace unos minutos, se cree que al norte de Jerusalén, en Galilea, habían grupos de hombres y mujeres que también habían creído en Cristo, pero no se les considera como una iglesia alterna o una iglesia diferente, sino que la iglesia central, la iglesia principal, estaba ubicada, como ya dijimos, en Jerusalén y se reunían en el aposento alto y en el pórtico de Salomón. Como dijimos hace unos minutos, la iglesia principal, la iglesia de Jerusalén, estaba compuesta solamente por judíos. Pero estos judíos a su vez se clasificaban en tres grupos que tenían ciertas distinciones y que debemos mencionar. Primero estaba el grupo de los hebreos puros, aquellos que habían nacido en la tierra de Israel, que habían permanecido así, sus antepasados habían nacido allí y por lo tanto eran nacidos en la zona y eran judíos de nacimiento. Se consideraban a sí mismos como raza pura. Su idioma no era el hebreo clásico, porque ese hebreo clásico del Antiguo Testamento se había degradado con los años y tenían un dialecto llamado arameo, que era el dialecto que se hablaba en el tiempo de Jesús. Pero en las sinagogas, en el lugar de reunión, ellos tomaban las escrituras del Antiguo Testamento que estaban escritas en ese hebreo clásico, las leían en hebreo clásico y alguien las traducía frase por frase al arameo. Entonces, estos hebreos eran celosísimos en la práctica de la ley mosaica. Por supuesto, cumplían o trataban de cumplir con todos los preceptos y eran celosos de sus leyes. Convertidos al evangelio, habían puesto su fe en Jesucristo, pero seguían muy amarrados, muy atados, muy asociados, muy comprometidos con su religión judía y por un tiempo fueron o tuvieron que lidiar con una relación entre el evangelio de la gracia y también la ley mosaica. Y nosotros vemos eso desarrollado de una forma tremenda en las cartas paulinas y en la carta de los hebreos. Esa dependencia que todavía existía entre los primeros cristianos hebreos y su doctrina cristiana. El otro grupo que componían la iglesia, que también eran judíos, eran aquellos que se les llamaba judíos griegos o judíos helénicos. Y se les llamaba así porque a pesar de ser de sangre judía,
habían crecido en la diáspora, habían crecido fuera de Judea, en otras zonas del Imperio Romano. Acuérdense que en esa época el Imperio Romano también se le conocía como un imperio helénico. Su idioma era el griego, porque Alejandro Magno, que había sido un emperador y un conquistador griego, había esparcido el idioma griego en la época. Hoy en día podemos decir que el idioma universal, el idioma internacional, el idioma comercial es el inglés, aunque no es el idioma más hablado por personas. Evidentemente, el mayor idioma es el mandarín. Pero el inglés es un idioma que se habla prácticamente en todo el mundo y en todos los comercios y se necesita para poder viajar y para poder hacer negocios. Bueno, en la época, el inglés de la época era el griego. Así que aquí estamos hablando de judíos que se habían criado, habían nacido y se habían formado en la diáspora. Y por supuesto, eran judíos, tenían sangre o abolengo judío, hebreo, pero al nacer en otras zonas tenían una segunda nacionalidad. Y además de eso, su idioma principal ya no era el hebreo, ni siquiera el arameo, sino el griego. Podían hablar hebreo, podían hablar arameo, pero su idioma principal era el hebreo, el griego, perdón. Muchos de ellos habían regresado a Jerusalén, se habían establecido de regreso en la tierra de donde eran sus antepasados, pero evidentemente eran personas muy cultas, se habían criado en otras latitudes, tenían mayores recursos económicos, eran personas más preparadas. Era el grupo más numeroso dentro de la iglesia porque era el grupo más grande dentro de la demografía de Jerusalén, y además de eso eran los más liberales, es decir, practicaban la ley mosaica, pero tenían cierta distensión, eran capaces de no ser tan estrictos como los hebreos de los que acabamos de hablar, que son los hebreos de raza pura o los hebreos que son nativos de Jerusalén. ¿Okay? Entonces tenemos dos grupos, los hebreos nativos, los hebreos de raza pura, los hebreos más celosos de la ley, y también tenemos ahora este segundo grupo que son los judíos griegos o helénicos. Y por último, tenemos judíos que son adoptados como judíos. A esto se le llama prosélitos. Si usted tiene una concordancia bíblica, puede buscar la palabra prosélitos en la Biblia y la va a conseguir unas 4 veces. Prosélito lo que significa es una persona que sin ser judío o hebreo de nacimiento o de sangre o de ascendencia judía, se hacían judíos renunciando a su religión pagana, renunciando a cualquier asociación a sus religiones anteriores y se convertían al judaísmo. Y por supuesto tenían que empezar a practicar todas las cosas que se hacían o se hacen en la religión judía, empezando por la circuncisión, guardar el día de reposo, dejar de comer ciertos alimentos y cumplir con todas las leyes de la ley mosaica. Entonces, al hacerse judíos, al convertirse al judaísmo, eran adoptados como judíos y eran vistos con simpatía como que si fueran judíos étnicos. No eran un grupo muy numeroso, pero sin duda tenían mucha influencia dentro de la iglesia. Pero lo importante es resaltar que los 3 grupos, hebreos nativos, hebreos griegos y los prosélitos, es decir, hebreos o judíos más bien aceptados por adopción religiosa, esos 3 grupos eran los que componían la iglesia. Los líderes de la iglesia original, los líderes, ¿quiénes eran la cabeza de esa iglesia? Ya dijimos que Jesucristo ascendió a los cielos, ya dijimos que él envió al Espíritu Santo como el guía de la iglesia, pero de carne y hueso, los líderes de la iglesia sin duda alguna fueron los discípulos, los apóstoles. De ellos, sin duda alguna, destaca Pedro. Eso es innegable. Lo podemos ver en los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos, como Pedro siempre es el que habla, siempre Pedro está a la cabeza, siempre Pedro es el que da la cara, siempre Pedro es el que lleva el liderazgo, siempre es Pedro el que predica, etcétera, etcétera. A su lado está Juan. Juan sin duda fue más callado, más tranquilo, más reposado, pero el líder principal sin duda alguna fue Pedro.
Esto no tiene nada que ver con el hecho de que Pedro fue designado como el sumo pontífice o el vicario de Cristo por el Señor Jesús. No tiene nada que ver con eso. Simplemente ese liderazgo de Pedro era parte de su personalidad, de su capacidad histriónica, de su capacidad para resaltar, de esa disposición que siempre tuvo y que ahora en el Evangelio lo está usando para la gloria de Dios. Así que no tiene nada que ver con el asunto de que Pedro fuera un papa o algo por el estilo. Sin duda, como ya dijimos, al lado de Pedro estaba Juan, pero más contemplativo, más calmado, más tranquilo. Y sin duda alguna, lo que sí queda claro es que ese liderazgo de Pedro no menoscababa el hecho de que el resto de los apóstoles también servían al Señor. Cuando usted lee esos 6 primeros capítulos de Hechos, dice que los apóstoles, no solamente Pedro, los apóstoles hacían señales y prodigios, y también se nos dice que los hermanos perseveraban en la doctrina, no de Pedro, sino en la doctrina de los apóstoles. Es decir, el liderazgo de la iglesia primitiva, de la iglesia original, fue un liderazgo compartido, independientemente de que Pedro tuviera un protagonismo significativo. Ahora bien, ¿cuál era la columna vertebral de la doctrina de la primera iglesia? Debemos decir que para este momento, estamos hablando del año 30 después de Cristo, los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses de la iglesia no tenía ningún solo libro del Nuevo Testamento. Todo lo que tenían escrito era el Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo, los hechos que se habían vivido en el ministerio de Jesús habían producido nueva palabra de Dios, que sería escrita años después en los evangelios. También se estaba produciendo palabra de Dios en cada evento y en cada circunstancia que queda registrada posteriormente en el libro de los Hechos. Y luego vendría Pablo para desarrollar toda la teología sistemática en sus 13 cartas y algunos otros autores de la Biblia que sin duda alguna completaron el legado teológico y doctrinal del Nuevo Testamento para completar toda la Biblia. Pero para este momento no existía una teología desarrollada. Eso lo haría Pablo un tiempo después. Sin embargo, habían 3 verdades fundamentales que acompañaban cada predicación del apóstol Pedro y de los discípulos. Esas 3 verdades son, número 1, Jesús era el Mesías. Jesús es el Cristo. Jesús es el Salvador. Jesús es Dios encarnado. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Señor. Así que usted va a notar que en cada prédica del apóstol Pedro, esta doctrina, esta verdad es resaltada una y otra vez. Por ejemplo, Hechos 2:36 se nos dice que en ese primer discurso que tuvo Pedro delante de todos los que se agolparon para escuchar lo que había pasado en el aposento alto, el apóstol Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa verdad de que ellos rechazaron al Mesías prometido, esa verdad de que ese Cristo que había estado haciendo milagros entre ellos era el Hijo de Dios, esa fue una verdad fundamental que caracterizó, que caracteriza y caracterizará siempre a la iglesia original. Cuando usted vea una iglesia donde Jesús es menos que Dios, donde Jesús es menos que el Salvador, cuando usted vea una iglesia que se llama cristiana, pero predica a un Jesucristo inferior al que nos presenta las Escrituras, tenga cuidado, porque esa iglesia está faltando a uno de los pilares fundamentales de la doctrina cristiana que existe desde el principio. En segundo lugar, otra de las cosas que la iglesia cristiana de la época predicaba y era fundamento de su doctrina era que Jesús había resucitado. El apóstol Pablo hace un discurso maravilloso en 1 Corintios capítulo 15,
Y en otras palabras, o en pocas palabras, allí Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, los cristianos somos dignos de lástima, porque hemos estado predicando a un farsante, hemos estado predicando a alguien que no es más que cualquier otro líder religioso que se ha levantado. Pero no, Jesucristo, tal y como él lo dijo, era capaz de poner su vida y volverla a tomar. Y eso fue lo que pasó. Las profecías del Antiguo Testamento decían que vendría un Mesías, decía que ese Mesías iba a resucitar como tal y tal como sucedió con Jesucristo. Así que no solamente en los discursos de Pedro se nota que hay un recalcar de que Jesucristo era el Hijo de Dios, sino que había muerto y había resucitado, había vencido la muerte. No predicar esto era fatal. Por eso los cristianos de la época, convencidos de la resurrección de Jesús, estuvieron dispuestos a dar su propia vida. Uno de los argumentos más fuertes que han conseguido los ateos que se han convertido al evangelio es porque cuando llegan a la historia y se dan cuenta que hombres y mujeres estuvieron dispuestos a dar su propia vida por un líder, es porque esos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida lo hacían porque creían en la resurrección del Señor. Más adelante el apóstol Pablo escribe en Colosenses 1:18, y él, refiriéndose a Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, refiriéndose a Jesús, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Tanto Pedro como el apóstol Pablo y todos los autores del Nuevo Testamento hacen énfasis en la resurrección del Señor Jesucristo. Tenga cuidado con una iglesia que ponga en duda la resurrección de Jesús. Tenga cuidado con una iglesia que toque este tema con ligereza. Y la tercera doctrina de esa época, a pesar de que no existía el Nuevo Testamento todavía escrito, pero era pilar fundamental, era la segunda venida de Jesús. Jesús vendría otra vez. Es más, esta enseñanza era fundamental para la iglesia y tiene mucho que ver con algunos eventos que se dieron en esos primeros años de la iglesia. Dice la escritura en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, dice Pedro, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, como de hecho lo recibió, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, es decir, hasta que Cristo haya dejado pasar el tiempo suficiente para que entonces Él se vuelva a manifestar. La restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, tres verdades fundamentales de la iglesia. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo resucitó, Jesucristo viene por la iglesia. Y cuando nosotros los cristianos celebramos la cena del Señor o la Santa Cena, ¿qué recordamos? Su muerte, su resurrección y su segunda venida. Jesús murió por nuestro pecado, Jesús resucitó para darnos vida eterna, Jesús viene a buscar a su iglesia. Esas son verdades que acompañan a la iglesia desde la fundación de la misma. Aunque Cristo mismo insistió en no poner una fecha a su segunda venida, la iglesia de la época, la iglesia de la que estamos hablando, creía que su venida era inminente, es decir, que sucedería en cualquier momento. Y esto es importante saberlo, esto es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque esa concepción de que Jesucristo vendría en los próximos años que tenía la iglesia de la época y que tenemos nosotros, es lo que alentó a que la iglesia se comportara de una manera particular. En alguna ocasión, alguien dijo que los cristianos debemos trabajar como si Cristo tardara en venir y deberíamos de guardarnos y de vivir en santidad como que si Cristo viniera hoy. Es decir, la iglesia tiene que trabajar todos los días pensando que Cristo va a tardar en venir, pero debe guardarse, debe vivir en santidad, debe vivir en obediencia como si Cristo viniese hoy, porque la Biblia dice que debemos estar apercibidos. Muy bien.
¿Cuál fue el arma principal de la primera iglesia? ¿Cuál era su punta de lanza? Bueno, la punta de lanza de la primera iglesia es la que ha sido, es y debe ser siempre: el testimonio y la predicación personal. Uno de los grandes problemas de la iglesia cristiana ha sido que sus miembros dicen de la boca para afuera que son cristianos, pero su comportamiento, su accionar, su actuar mayoritariamente nos recuerda a un inconverso, a alguien que no ha conocido a Cristo. Ese es el gran conflicto de todo cristiano. La poca relación que existe entre lo que predica y lo que practica. Así que es importante entender que para la época, y como ha sido siempre, la iglesia cristiana tenía, y por supuesto inspirada por el Espíritu Santo, un testimonio que convertía, convencía, influía en el pueblo, en las personas que los veían. Y ese testimonio reforzaba, ayudaba, potenciaba la predicación del evangelio. Así que el arma principal de la iglesia cristiana de aquella época fue el testimonio, el poder, el deseo, la pasión por predicar el evangelio y por dar buen testimonio a los inconversos, dar buen testimonio al pueblo. De hecho, cuando el Espíritu Santo vino, los 120 que estaban en el aposento alto, todos hablaban las maravillas de Dios. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 3, 11, donde los que se reunieron para oír el alboroto decían: nosotros los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Y a medida que la iglesia crecía, a medida que la iglesia se expandía, todos los cristianos estaban involucrados, estaban comprometidos con la predicación del evangelio. ¿Cuál es otra característica triste de las iglesias de hoy? Es que el trabajo evangelístico se lo dejamos al pastor y a un puñado de hermanos de la iglesia, cuando cada creyente debería de ser un predicador en potencia. Cada vez que salimos del templo y vamos a nuestros lugares de trabajo, a nuestro vecindario, a nuestros familiares, con nuestro testimonio y con nuestra boca debemos anunciar las verdades del Señor. Pero la iglesia de la época, la primera iglesia, y así debería de ser cada iglesia en el mundo, tenía como característica principal que su arma, su punta de lanza era el testimonio y la predicación personal. Otro elemento que es importante mencionar es que para la época, para ese momento, los milagros, los prodigios, las señales fueron una ayuda que Dios aplicó por un tiempo dentro de la iglesia. Alguien dirá: ¿cómo que por un tiempo? ¿Cómo es eso? ¿Es que acaso Dios no actúa hoy en día? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no varía, su palabra permanece para siempre. Pero es indudable que Dios se ha manifestado de diversas maneras a través de los siglos para con el hombre. Y también es indudable que en los primeros años de la iglesia se manifestaron señales y prodigios a través de Jesucristo y sus discípulos, sus apóstoles, como nunca antes se han vuelto a manifestar. No voy a entrar en una discusión larga y teológica, primero porque es una discusión que tiene muchos años y no vamos a llegar a ningún acuerdo en este estudio. Pero es indudable que lo que se manifestó en Jerusalén y en otras partes del mundo en los primeros años del cristianismo, esos milagros, prodigios y señales no se replican de la misma manera y en la misma proporción en el tiempo moderno. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese momento, cuando la Biblia no había sido escrita por completo y cuando muchas cosas que ahora tenemos no existían para ese momento, se necesitaba el respaldo de esos prodigios, de esas señales, de esos milagros para causar un efecto profundo dentro de la comunidad de la época. Esta iglesia naciente necesitaba el respaldo milagroso de Dios para que los hombres y mujeres pudieran abrir sus corazones a Cristo y para que se pudiera certificar que eran hombres que estaban predicando en nombre del Dios verdadero. Pero con el paso del tiempo y a medida que la palabra de Dios fue revelada y confirmada y completada en medio de la iglesia, hoy en día
lo que convence de justicia, de pecado y de juicio, como ha sido siempre, es el Espíritu Santo a través de la palabra predicada en todo lugar. Entonces, los milagros y prodigios y señales fueron una característica muy particular de la iglesia primitiva. Quería hacer mención de este punto. La primera iglesia fue socialista o comunista. ¿Por qué hago mención de esto? Porque al final del capítulo 2, donde por cierto es el capítulo que nos narra en forma bien clara cómo nace esa iglesia, cómo fue el día que la iglesia nació y las siguientes semanas cómo fueron, se nos dice al final de ese capítulo que las personas, en especial los que tenían más dinero, posiblemente los judíos griegos, que eran los más ricos, los más potentados, vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, vendían sus propiedades para satisfacer las necesidades de los más pobres, y nadie decía que era propio lo que tenía, sino que ahora lo que tenían era de la iglesia, era del Señor, era de los que más lo necesitaban. Una cosa maravillosa, una cosa altruista que ninguno de nosotros puede criticar. Sin embargo, en el tiempo de hoy, desde hace algunas décadas, los teóricos del socialismo, los teóricos del comunismo, incluso una doctrina que surgió dentro de la misma iglesia llamada la teología de la liberación, han utilizado el argumento de que como la primera iglesia de Jerusalén practicó temporalmente esto de vender las propiedades y ponerlas a los pies de los apóstoles y hacer una repartición equitativa, han utilizado este elemento para decir que Jesucristo o que la iglesia cristiana fue comunista o fue socialista o fue defensora o propuso el comunismo, el socialismo como una forma de vida. No hay nada más alejado de la verdad. Y vamos a decir 7 cosas que contrarían esa enseñanza que nosotros debemos estar preparados para conocer. La razón por la que estos hermanos estaban dispuestos a vender sus propiedades y compartirlas con las demás, recordemos que esta es una iglesia que está profundamente impactada por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, había una sensibilidad especial hacia las personas y sus necesidades. Sensibilidad que se ha perdido con los siglos. Hoy en día, los cristianos somos menos sensibles a la necesidad de otros. Y a veces podemos tener en nuestras iglesias gente que se está muriendo de hambre y les pasamos por un lado y somos incapaces de preguntar, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? No todos, pero hay muchos cristianos que viven de espaldas a la necesidad de otros. Pero en esa época había una profunda conexión con el deseo de ayudar y de ser empático con aquellos que tenían necesidad. Eso fue lo que motivó en gran parte a vender las propiedades y ponerlas a los pies de los apóstoles para hacer una repartición más equitativa y satisfacer las necesidades. En segundo lugar, es importante decir que la venta de estas propiedades y la entrega de estos recursos a los apóstoles era algo voluntario, nadie los obligaba. De hecho, Ananías y Zafira, cuando vendieron su propiedad y pretendieron engañar a la iglesia y al Señor y a los apóstoles, lo que Pedro le dice a Ananías y a Zafira era, si ustedes no hubieran vendido su propiedad, no hay problema. Y si la vendían y querían quedarse con el dinero, no hay problema. Y si la vendían y querían decirnos a nosotros, mira, vendimos esto, pero vamos a dar esta parte, no hay problema. Lo que mató a Ananías y Zafira es que ellos pretendieron engañar al Señor, representado en este caso por los apóstoles, y engañar al Espíritu Santo, pretendían mentir haciendo uso de la simulación para que otros creyeran que ellos lo estaban entregando todo cuando realmente se habían quedado con una parte. Entonces ahí realmente estuvo su error. Pero nadie estaba obligado a vender nada. No es como en el comunismo. El comunismo, el socialismo te impone que lo tuyo ya no es tuyo, sino que tú lo tienes que compartir con los demás en forma obligada. Tampoco había una sublevación de los más pobres pidiendo que se les diera ayuda y que los trataran con mayor justicia. Los cristianos de la época no estaban interesados
en que se les diera derechos y que ellos pudieran ser tratados con justicia. Es decir, no había ningún tipo de revuelta ni de propuesta en la cual los más pobres exigieran que a los ricos se les quitara lo que tenían para dárselos a ellos. Eso es muy común en los sistemas donde se levanta el comunismo. Los pobres terminan creyendo que son pobres por culpa de los demás y exigen que se les entregue lo que los ricos tienen. Pero este no era el caso. Además, los apóstoles nunca usaron su autoridad para desarrollar algún tipo de legalización o algún tipo de decreto que obligara a los más ricos a entregarle a los más pobres sus propiedades. Como ya lo dijimos en el punto 2, era algo totalmente espontáneo, era algo totalmente natural, era algo totalmente que salía del corazón de los que más tenían. No hubo ningún tipo de decreto ni legislación de parte de los apóstoles para que esto fuera así. Muy distinto a los sistemas comunistas, donde quien se instaura en el poder a punta de decretos y a punta de leyes arrebatan las propiedades de los que tienen para repartirlas a otros. Hay algo que debemos decir también. Este modelo comunitario se puso en práctica en un momento de la historia y en un sitio geográfico específico. El área geográfica donde se aplicó este modelo, si lo queremos llamar comunitario, si lo queremos llamar socialista, si lo queremos llamar comunista, porque se repartían todas las cosas y todos vivían en común, realmente el espacio geográfico fue ahí mismo en Jerusalén, fue muy local, fue muy preciso, demográficamente fue relativamente pequeño. No era un experimento a nivel continental y mucho menos mundial. Fue algo muy concentrado, muy específico, y una cosa es aplicar un modelo en una comunidad pequeña y otro tratar de extenderlo a un espacio y a una cantidad de gente mayor. Además de eso, recordemos que, ya lo dijimos en el primer punto, había un ambiente espiritual, había una disposición espiritual a desprenderse de las cosas. Primero, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Segundo, porque recordaban las palabras de Jesús del Sermón del Monte y estaban dispuestos a ponerlo en práctica como diera lugar. Pero además de eso, y esto está muy relacionado a lo que dijimos hace unos minutos atrás, la iglesia de la época estaba convencida de que Cristo vendría en cualquier momento. Por lo tanto, las posesiones materiales no tenían sentido. Si Cristo iba a venir en los próximos años, ¿qué sentido tenía acumular y acumular riqueza? Así que los convertidos al Señor y que tenían posesiones, sabiendo que Cristo, creyendo que Cristo, convencidos de que Cristo vendría pronto, tenían menos problemas para desprenderse de lo que tenían. Y por último, tenemos que recalcar que al final este proyecto o este movimiento al final fracasó. Y fracasó, y sabemos que fracasó porque unos años después hubo que mandar ofrendas de otras partes del mundo a Jerusalén porque hubo tal hambruna en la zona que la gente no tenía que comer. Y los que habían tenido y habían repartido todo, pues se habían quedado sin nada, y los que siempre fueron pobres seguían siendo pobres. De hecho, Jesús dijo, los pobres los tendréis siempre con vosotros. Así que este proyecto socialista, comunista o comunitario de repartir los bienes, si bien es cierto, fue muy loable, fracasó desde el punto de vista de su práctica y de su permanencia en el tiempo, porque definitivamente no era algo que había sido dispuesto así por el Señor. No hay ninguna teología que nos obligue a aplicar un sistema comunitario dentro de la iglesia, sino que nos manda el Señor a que los que más tienen ayuden a los que no tienen, y los que no tienen se esfuercen y trabajen y sean inteligentes y tomen buenas decisiones y sean proactivos para poder cosechar y poder también comer de su trabajo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tocar ese tema. ¿Cuál era la debilidad? Porque esta iglesia no era perfecta. Tal y como las iglesias de hoy en día tienen muchas fallas y muchos errores, la primera iglesia, la iglesia original, la iglesia que dejó el Señor Jesucristo, tenía errores porque estaba conformada por hombres y tenía una debilidad. ¿Saben ustedes cuál era esa debilidad? Muy bien,
La debilidad de esta iglesia era la siguiente: no tenían o habían perdido su celo misionero. Cuando nosotros vamos a Hechos, capítulo 1, ¿qué vemos en esa orden que el Señor dejó? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Pero qué pasó? Vino el Espíritu Santo y pasó una semana, pasó un mes, pasó un año, pasaron 2 años y la iglesia seguía concentrada exclusivamente en Jerusalén, concentrada exclusivamente en ganar judíos y nada más. Así que les faltaba el celo misionero. Y esto nos lleva a un contraste entre lo que dice Hechos 1:8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y un contraste de ese versículo con Hechos 8:1 que nos habla del inicio de la persecución. Observemos estos 2 versículos. Dice Hechos 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si pudiéramos representar esto, estaríamos hablando de 4 círculos. Un círculo más pequeño que es Jerusalén, un círculo que rodea a Jerusalén, que sería lo que es Judea, otro círculo más grande que es Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero estos círculos, además de representar un asunto de tipo geográfico, también representa un asunto de tipo étnico. Como ya lo dijimos al principio de la clase, en Romanos 1:16, Pablo, refiriéndose al evangelio, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, como en efecto así fue, y también al griego. Entonces, esta misión de hacer discípulos iba más allá de Jerusalén e iba más allá de un asunto étnico. El evangelio era también para los gentiles, pero para la primera iglesia había un paradigma que tenía que ser desmontado y era que ellos estaban convencidos que el evangelio era solamente para el pueblo judío, cosa que no era así. Ahora, el Señor consiguió un buen motivador para sacarlos de su zona de confort. Y lo vemos en Hechos 8:1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución ¿contra quién? Contra la iglesia, que estaba ¿dónde? En Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, que se había quedado en Jerusalén, que estaba cómoda en Jerusalén, que creían que habían completado todo porque ya Jerusalén estaba prácticamente cubierta con el evangelio, fue movida, fue sacada de su zona de confort a través de la persecución y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea. Observen que aquí se está cumpliendo lo que dice el versículo 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Así que salieron de Judea y ¿hacia dónde fueron? Perdón, salieron de Jerusalén y ¿hacia dónde fueron? Hacia Judea. El siguiente círculo, el siguiente espacio en el que tenían que haber predicado ya hace rato y no lo habían hecho. Hermanos, esto no se diferencia mucho de nuestras iglesias, que estamos cómodos sentados en nuestras bancas con nuestros miembros, con nuestras actividades, pero no tenemos celo evangelístico. No nos importan las almas que se pierden. No nos preocupamos por predicar a Cristo. No estamos deseosos de que otros se salven. Quizás hay excepciones en la iglesia y gracias a Dios por esas excepciones, pero la gran mayoría de nuestras iglesias están renuentes a predicar a Jesús, a traer almas a Cristo, porque hemos estado muy cómodos en nuestra Jerusalén. Y esa es la exhortación que podemos sacar de esta clase, de este estudio de hoy, que nosotros, siendo la iglesia del Señor Jesucristo, estamos llamados a cumplir la primera orden, la gran comisión que el Señor nos dejó, y es ir y ser testigo, ir y hacer discípulos, ir y ser predicadores del evangelio a toda criatura. Bien, con esto
terminamos hoy nuestra clase de la clase número 4 de cuál es la iglesia o cuál fue la iglesia principal, la iglesia original, la iglesia que comenzó en Jerusalén. Esa fue la iglesia que no tenía denominaciones, no tenía subgrupos, no tenía ningún tipo de ramificación, simplemente era la iglesia que el Señor Jesús dejó. Ya vimos todas sus virtudes, también vimos sus defectos, vimos a sus líderes, vimos cómo estaba compuesta y vimos lo que fue necesario para sacarla de su zona de confort, y de eso estaremos hablando en las próximas clases. Muy bien, hasta aquí la clase de hoy. Que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo y espero que les sea de utilidad. Si usted necesita material sobre esta clase, con mucho gusto yo se lo puedo hacer llegar. Escríbame en la información que voy a dejar en la parte de abajo y entonces usted recibirá esa información de inmediato. Que el Señor les bendiga. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.